Con la llegada del presidente Bukele en el 2019, se comenzó a registrar un rápido descenso de los homicidios. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Mauricio Maravilla, abogado y comunicador de El Salvador. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa y a nuestro país. Buenas noches, Katiuska, Pedro, qué gusto saludarlos. Un fuerte abrazo desde El Salvador. Coméntenos un poco más, por favor, de este lugar de los hechos, donde se encuentra usted en estos momentos, sobre la realidad de este denominado Plan Bukele, la manera como es que en El Salvador se viene enfrentando el tema de la criminalidad con los maras salvatrucha y otra banda criminales organizadas que, según las cifras, han sido reducidas dentro de esta estrategia del presidente de El Salvador. Exitosa. Sí, hay una realidad en El Salvador desde hace un año y medio por lo menos. Es innegable que los hechos de criminalidad en El Salvador y sobre todo los homicidios han tenido una reducción muy marcada, estrepitosa. Esto por supuesto que es aplaudido por la población que ha sufrido durante las últimas décadas la presencia de pandillas en sus comunidades, y estas pandillas asesinaban gente, extorsionaban, generaban temor, generaban terror. De hecho, en el 2015, la Sala de lo Constitucional, el Tribunal Constitucional de El Salvador, declaró a las pandillas como organizaciones terroristas. Decir que eso da una muestra de la envergadura del problema que teníamos instalado en El Salvador desde el fin de la guerra civil en 1992. Con la llegada del presidente Bukele en el 2019, se comenzó a registrar un rápido descenso de los homicidios. En un primer momento, con lo que el presidente denominó un plan de control territorial, que implicó equipar a la policía, a generar algunos operativos en campo, en terreno, y esto estuvo vigente más o menos hasta marzo del año pasado, cuando se registra un fin de semana violento, 87 homicidios en 3 días, y llevó al presidente de la República y al Congreso, que es de mayoría oficialista, a aprobar un régimen de excepción. Hasta allí, digamos, los hechos conocidos en todo el mundo, pero por debajo de los titulares que trascienden hasta Perú, hasta Ecuador, hasta Guatemala o hasta cualquier parte del mundo, por debajo de estos titulares también hay otra evidencia disponible que el periodismo de investigación ha ido revelando, como por ejemplo que en el primer tramo de la administración Bukele, por lo menos en el primer año y medio, lo que permitía mantener los índices los índices de homicidios bajos era una negociación del gobierno con las principales pandillas de El Salvador. Esto explica, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia y que la Administración de Justicia en El Salvador no extraditara hacia los Estados Unidos a líderes de pandillas que están siendo reclamados por tribunales en los Estados Unidos. Entonces hay varias evidencias disponibles que nos hace pensar en dos momentos en la seguridad pública en el gobierno de Bukele. El primero, que va desde el 1 de junio, cuando él asume como presidente, hasta marzo del 2022, marcado por una negociación con las pandillas. El 27 de marzo, esa negociación se rompe y el gobierno carga todas las herramientas jurídicas, las herramientas del Estado en contra de las pandillas y comienza a encarcelar gente, a tal punto que hoy, un año y medio después, tenemos cerca de 75,000 personas capturadas. Varias de ellas, por lo menos 200 personas han muerto en centros penales. Desde hace más de 2 años las familias no saben de sus familiares en los centros de reclusión, porque ni siquiera los abogados pueden entrar a visitarlos, a saber cuál es la situación, a ejercer una defensa. Se han aprobado reformas en materia penal, es decir, es una cantidad de cosas muy fuerte la que ha pasado en el último año y medio, pero bueno, yo dejo esto aquí y luego ustedes planteen por donde quieran comenzar. Así es, y ahí viene el enfoque de mi pregunta. ¿Cuál es la finalidad de estas medidas? Porque se supone que una cárcel es para que los ciudadanos puedan rehabilitarse. Y entiendo yo que los que vienen de las pandillas, tanto la Mara Salvatrucha como Barrio 18, ellos no tienen esta facilidad de tener de repente otro tipo de actividades o de trabajar en la tierra, como si lo hacen otros presos que no están metidos en las pandillas. ¿Cuál es el enfoque? ¿El de castigo o de que nuevamente puedan rehabilitarse y llegar a la sociedad de El Salvador?
Esto es muy difícil. La Constitución de la República de El Salvador en su artículo 27 señala que la pena de prisión debe servir para propiciar una reinserción y reincorporación de estas personas a la vida productiva, pero eso ni ha ocurrido en el pasado y menos ahora con el hacinamiento tremendo que tenemos en las cárceles. Nos hemos convertido en el país con la mayor población carcelaria per cápita del mundo, porque teníamos ya cerca de 35.000, 45.000 personas privadas de libertad antes de marzo del año pasado, y con estas 75.000 más, las cifras son exorbitantes. Es casi imposible que un sistema penitenciario pueda implementar medidas de reinserción a esta población recluida. Y aquí se mezclan además cuestiones de propaganda gubernamental que hace o que quiere hacer pensar que las 75.000 personas capturadas en este año y medio son todos miembros de pandillas, son todos criminales, son todos terroristas, y eso es mentira. De hecho, hoy en una entrevista televisiva el ministro de Justicia decía que en el último año y medio se han liberado a cerca de 7.000 personas porque se ha comprobado que no tenían vínculos con grupos criminales, pero esa es una cifra muy menor respecto de lo que la gente sabe que ha sido una dinámica de capturas arbitrarias, capturas sin orden judicial, y es allí donde vienen los cuestionamientos de organismos de derechos humanos, ya sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que han puesto el ojo en El Salvador ante esta violación flagrante de derechos humanos. Y sobre Mauricio, esto yo quiero decir, en mi calidad, a ver. Claro, y para hablar en el tema de violación de derechos humanos que se denuncia Exitosa. de forma vehemente desde varias organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos, hay más o menos una estimación de cuántos de esos capturados por el régimen de Nayib Bukele bajo este estado de excepción son inocentes, no tienen nada que ver con pandillas, no tienen nada que ver con homicidios ni con terrorismo. ¿Hay una cuantificación al menos una estimación de cuántos de los 75.000 capturados serían ciudadanos inocentes? Esto todavía es muy difícil saberlo, decir un porcentaje, porque los procesos todavía están en curso. De hecho, uno de los principales riesgos que hay hoy día en El Salvador es que la mayoría parlamentaria que tiene el presidente en la Asamblea, cuando el presidente así lo requiere, le aprueban reformas legales que en el camino van modificando el proceso que se le va a aplicar a estas personas. Es decir, estas personas, incluso las 7.000 que el ministro de Justicia reconoce que han sido liberadas en el último año y medio, no es porque se haya comprobado judicialmente que no pertenecen a pandillas, sino que se les sustituyó la prisión por otras medidas como ir a firmar a los juzgados cada cierto tiempo, etcétera. No, estas personas todavía siguen enfrentando estos procesos, y muchos de ellos, la mayoría, casi todos, acusados por agrupaciones ilícitas, que el Congreso de la República también aumentó la pena a este delito. Es decir, que todo esto está por definirse, no se sabe dentro de cuánto tiempo, porque los plazos de duración de un proceso se han ido modificando. Un principio básico en materia penal es que las reglas con las que se te juzga deben estar establecidas previamente. Esto es principio de legalidad, y en El Salvador hoy día asistimos a una suerte de improvisación en el proceso penal. Cuando la Fiscalía General, el Ministerio Público descubren su incapacidad para demostrar la culpabilidad de estas personas, lo que hace es solicitar reformas al Congreso de la República, y esta mayoría del presidente, la mayoría parlamentaria, les permite aprobarlas sin mayor discusión. No, todo esto está en el ojo de la polémica. El gremio jurídico en El Salvador sabe bien que lo que se está haciendo en El Salvador es un claro atropello a los derechos humanos, pero también todo esto convive con una realidad de mucho temor a que las críticas al gobierno puedan ser interpretadas como ataques y tener a la vuelta de esto acusaciones por cualquier delito, ¿no? Así es, Mauricio. Ya para ir cerrando, ¿qué opinas de que este plan Bukele pueda ser llevado a otros países de América Latina, como nuestro país? Entiendo que otros países también piensan tomar este modelo como referencia. Bueno, es inevitable que cuando los titulares trascienden las fronteras y cuando se escucha, por ejemplo, este titular que yo se los escuché a ustedes recién en el informativo, de que El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a convertirse en uno de los países con menores índices de criminalidad. Digamos, solo ese titular entusiasma a cualquier sociedad que se vea quejada por la criminalidad, y la gente dice, bueno,
nosotros queremos que eso pase. Lo que ya no trasciende con tanto vigor y con tanta fuerza es toda esta manipulación del sistema de justicia, la falta de independencia judicial que se registra hoy en El Salvador, la falta de objetividad del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Ya todo este tipo de cosas ya no alcanzan titulares a nivel público. Y además, en todo este debate conviven también tendencias autoritarias del gobierno del presidente Bukele. Yo lo que les recomiendo por ejemplo, a los congresistas peruanos que ahora mismo están en este debate es que superen, como vi en una entrevista que tuvieron esta mañana en su radio con uno de los funcionarios de gobierno, superar los errores que aquí se están cometiendo en El Salvador, que no son pocos, son bastantes también. Exitosa. Bien. Mauricio, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Y un abrazo a la distancia hasta Centroamérica.